es porque es lo que hay que hacer. Y cuando yo tengo que dejarle una herencia a alguien, tengo que dejarle la mejor herencia. No le deje, voy a decir una cosa rara, no le deje las botellas de bebidas en los repisas. No le deje libros que quién sabe qué dicen y de qué hablan en las bibliotecas. Déjele otra cosa. Sigo. Bueno, después esta historia también se puede ver en Segunda de Crónicas. Entonces, el rey de Josías, ¿quién era? Dios. La fe de David era la fe de Josías. Josías toma como ejemplo a David. Había encontrado al Dios de David y lo había hecho suyo. Por eso la Biblia dice, ¿sí?, que Josías hacía lo bueno delante de Dios de la misma manera en la que su padre lo había hecho. Su padre David lo había hecho. Que no era su padre, era su mentor. Era quien él había adoptado. ¿Bien? Cuando el templo se estaba reconstruyendo, uno de los obreros encontró un rollo, que era era la ley, lo que habíamos hablado, y cuando Josías oyó las palabras quedó totalmente impactado y lloró, ¿sí?, al ver que su pueblo se había alejado tanto. ¿Es posible que Dios nos haya puesto en la tierra para que nosotros hayamos encontrado ese rollo? ¿Es posible que nosotros, y esa respuesta de por qué yo estoy acá y por qué yo nací en esta familia, sea la respuesta de que nosotros encontramos la ley? ¿Sí? No hablamos de la ley de Moisés, hablamos de la ley de Dios. Y a mí me respondió, esta palabra me respondió en algún momento de la noche mientras nacía. ¿Sí? Cuando en algún caso de mi adolescencia me preguntaba, ay, ¿por qué estoy yo acá? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo que pasa? ¿Y por qué tengo esta vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, y Dios me responde, ¿y no será que vos estabas en este mundo y vos naciste en esta familia para poder encontrar ese rollo? Para poder encontrar ese camino. ¿Y sos vos el quiebre? ¿Y sos vos la persona indicada para llamar a tus hermanos, para llamar a tus padres, para llamar a tus tíos, a tu descendencia y dejar el legado atrás para los que vienen, para esos hijos, para esos sobrinos, para los nietos? Tal vez sos vos la persona indicada, como no lo fue tu padre y como no lo fue tu hermano, tu abuelo, perdón. ¿Es posible que Dios haya puesto sobre la tierra a usted y a mí para eso? Tal vez fuimos testigos de lo peor, de lo horrible, de lo malo, de lo violento, de todo lo que nos puede haber pasado en nuestra niñez. Tal vez fuimos testigos de muchas cosas. Otros no. Pero ¿y si ese ser testigos de esa maldad nos hace ser como somos hoy, queriendo siempre buscar algo diferente para tener a mi familia y para atraer a mi familia? No se me duerma. Levántese y sacúdase un poquito ahí. Tal vez el pasado mío no sea algo de lo cual yo me pueda jactar. Y yo pueda decir, ay, qué orgullosa que estoy de esto. No, yo le puedo decir que no busque, no pregunte. Al igual que vos y al igual que Josías, hay que tomar una decisión. ¿Yo quiero seguir haciendo lo que hacía en mi pasado? ¿O quiero tomar un control hoy y cambiar la situación? ¿O simplemente voy a tener excusas? Y voy a decir, no, sí, ya lo hicieron mis padres, ¿para qué yo cambiarlo? Muchas personas hacen eso, ¿sí? Toman el camino de la excusa porque es más fácil. Y bueno, ya está, yo soy así. Nadie me puede cambiar, yo soy así. Si así eran todos. Y bueno, uno más, ¿qué le va a hacer? Una mancha más al tigre, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Muchas gracias. Muchos escogen hogares, ¿sí?, faltos de corazón. Tal vez cuerpos saludables, pero mentes que están pensando en otra cosa. Y en algún momento por ahí nosotros dijimos o pensamos, y bueno, y si tan solo
yo hubiese nacido en otra parte, si tan solo me hubiesen tratado mejor, si tan solo no me hubiesen golpeado tanto, si tan solo me hubiesen dado buenos consejos, o si tan solo me hubiesen dado un poco más de amor. Y por ahí esas son las excusas. Y si tan solo, en vez de yo tomar la decisión de hacer las cosas distintas. Quizás tengamos motivos, pero de sobra para usar ese sí tan solo, ¿sí? Pero tal vez al igual que Josías, hemos tenido que contar hasta 10 antes de entrar a casa, a ver cómo está la situación adentro. O hemos escuchado desde afuera el problema y no queríamos entrar. Si ese es tu caso, ¿sí? Podemos nosotros buscar, así como hizo Josías, pero no en el árbol familiar, ni en el álbum de fotos, sino acá, en esta. Hay un hombre que tiene un padre que es muy bueno y que es el hombre que yo puedo tomar como ejemplo. Y de ese hombre es Jesús. Jesús tiene un padre del que yo puedo hacer también mi padre. Vamos a ir a Juan 3:6. Juan 3:6. Alguien que lo lea ahí. ¿Quién lo lee? ¿Quién se anima? Léalo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en la NBI dice, la vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del espíritu. Y ahí yo me doy cuenta que yo tengo una vida natural, pero también tengo una vida espiritual. Y esa vida espiritual yo la tengo que alimentar con el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? ¿De dónde viene el espíritu? El espíritu viene de Dios, del que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando yo pienso que tengo excusas, o que podría poner un montón de excusas, voy a venir acá a la palabra, bueno, lo que es de la carne, a la carne, pero ¿y lo que es del espíritu? Y yo tengo un espíritu. Bueno, vamos a darle vida a ese espíritu. Vamos a darle vida al espíritu. La vida espiritual nace del espíritu. Puede que nuestros padres nos hayan dado los genes, que yo me parezca a mi mamá, ¿sí? Que usted se parezca a su papá, pero eso es el cuerpo. ¿Bien? Dios hace cargo de mi alma. Mis papás me ayudaron a que mis genes fueran los que hoy tengo y soy así. Pero de mi alma se encarga el Señor. Es posible que mi aspecto venga de cualquiera de mis padres, ¿sí? Pero la eternidad va a venir del Padre que está en los cielos. ¿No tuviste un buen padre? Dios puede ser tu padre. ¿No tuviste una buena madre? Bueno, Dios en su lugar de padre puede hacer también que vos puedas mirar de diferente manera lo que pasó en tu casa con tu madre y con tu padre. A través de Dios eres hijo, y si eres hijo, también eres un heredero. Y eso está en Gálatas 4:7, pero no lo vamos a mirar. ¿No tuviste un buen modelo? Prueba con Dios. ¿No tuviste un buen padre? Prueba con Dios. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Nunca tuviste un padre que te secara las lágrimas? En Salmo 56:8, póngalo, Angelita ahí. Salmo 56:8, léalo.
Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y yo se lo voy a leer en otra versión, que dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿No tuviste un papá que recogiera tus lágrimas? Bueno, el Señor lo hace. Dios lo puede hacer. Gracias. Pero no solamente las recoge, sino que las tiene anotadas en un libro. ¿Por qué? Por la calidad de papá que tenemos. Por la calidad de papá. Por la fidelidad de ese papá. Dios no te deja a la deriva en un mar de herencias. Dios no me deja a mí a la deriva en las herencias que tengo por parte de mi papá, por parte de mi abuelo, mi bisabuelo, y etcétera, para atrás. Dios no me deja a la deriva. Entonces, nosotros pasamos a ser esos Josías que queremos hacer algo distinto. ¿Con qué? Con la generación, con la herencia, con el bosque. De la misma manera que Josías, no puedes controlar cómo respondieron tus antepasados, pero puedes controlar tu forma de responder ante él. No es necesario que el pasado sea una prisión. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que podemos liberarnos de eso. De la misma manera en la que Josías se liberó, haciendo todo bien, o dentro de lo que podamos. No es necesario que el pasado sea tu prisión y puedes tener una voz en tu desierto. Puedes expresarte con respecto a tu vida y puedes escoger un camino donde andarás. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que escoger un camino donde vamos a andar? Porque ¿quiénes pisan después de eso? Los hijos, los nietos, los bisnietos, los sobrinos, los primos. Mi herencia y la herencia que yo quiero dejar tiene que estar condicionada por una decisión que estoy tomando hoy y que es la decisión de estar todos los días delante de Dios y es la decisión de estar todos los días cambiando el pasado, la decisión continua de seguir a Cristo. Mi modelo es Cristo y el papá de Cristo es Dios. Entonces hoy, en un día netamente comercial, como es el Día del Padre, yo le quiero decir a usted y me digo a mí que el mejor papá que nosotros hoy podemos tener es Dios. Y llámelo como usted quiera, papá, papi, no sé. En su intimidad usted le dice lo que quiera. Y esto no es broma, realmente esto no es broma, no es una cosa que uno saque de contexto de la Biblia o que diga, bueno, ¿yo me podré parecer a Josías? Sí, en el día mismo, en el día a día, cambiando las cosas que fueron de otras personas que me antecedieron. En esos apellidos que nosotros tenemos, que a veces ni nuestros son, que nos dieron un apellido que no era el nuestro, pero sabemos cuál es nuestro apellido real y sabemos qué es lo que hicieron nuestros antepasados y sabemos quiénes son. Bueno, yo lo cambio. Yo hoy lo cambio. ¿Por qué? Porque tengo un modelo a seguir. Tengo a un Jesús a seguir. Y si está todo bien, y si en mi familia está todo bien y mis papás fueron los mejores, bueno, no lo cambien. ¿Por qué? Porque si usted después sigue leyendo, el hijo de Josías hizo todo mal. Hizo todo mal. Volvió a hacer lo que su abuelo y su bisabuelo hizo. Y Josías fue un ejemplo para el pueblo. Un ejemplo de lo que había que hacer. Y quedó en el medio. Yo después leía y yo decía, ay, no te puedo creer. ¿Por qué no se mantendrán así si es tan lindo estar bien? Yo tenía una amiga cuando ella se enfermaba siempre me decía, no hay cómo estar bien. ¿Sí? Y esto es lo mismo.
no hay como estar bien, no hay como hacer las cosas bien. Bueno, pero yo no hago nada malo. Y tal vez no, pero tal vez no estás cambiando lo que otros hicieron. Y no le estás contando a otros de que tenés un rollo acá y una ley que encontraste que puede ayudar al futuro, a este presente que hoy tenemos y al futuro. ¿Para qué? Para que mi generación cambie. Y no sea como el hijo de Josías, que ya le voy a decir cuál es el nombre, así usted lo tiene grabadito ahí y dice, bueno, yo no quiero hacer lo mismo que hizo este muchacho. ¿Por qué? Porque hay un modelo a seguir, porque hay un Dios al que nosotros tomamos como ejemplo. Era Segunda de Reyes 21, 22. Y dice, después que Josías muere, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás de Josías, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Y dice en otro versículo, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Sea usted el quiebre, ese árbol que todavía queda plantado en el bosque. El quiebre, no para que le reconozcan y le den una medalla, sino para que digan, bueno, yo quiero ser como... ¿Te acordás aquella tía que teníamos allá en la ciudad de Mercedes? Era mi alumna, le gustaba ir a la iglesia, no salía, no... ¿Te acordás aquella que venía siempre a visitar y hablaba, y siempre nos hablaba de Dios? Bueno, sea esa, que aunque moleste un poquito, ¿sí? En algún momento de las generaciones que pasen, se van a acordar de usted. ¿Por qué? Porque encontró el rollo de la ley de la misma manera en la que Josías lo encontró. ¿Y qué hizo? Optó por seguir los mandamientos de Dios. ¿Que son pocos? ¿Son fáciles? No, no son fáciles. ¿Es fácil creer? No, no es fácil creer. Es difícil creer. Pero usted tiene el rollo acá. Amén. Vamos a adorarle al Señor. Y mientras nosotros le adoramos, ¿sí? Vamos a recordarnos que somos, sí, corte, gracias.